Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Bienvenidos todos a esta nueva reunión, a este nuevo tiempo de alabanza y adoración para nuestro Dios. Les invito a que ahí donde están, en sus lugares, elevemos una oración para que Dios se agrade de estas alabanzas y de estas letras que vamos a entonar para su honra y su gloria. Señor Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te pedimos, Señor, que tomes estas alabanzas como una ofrenda viva hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permite, Señor, de estar reunidos en nuestras casas, Señor, alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.
das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. En tu presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Yeah. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias por tus infinitas bondades que tienes hacia con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo tu amor derramado en la cruz para mostrarnos tu amor incondicional hacia nosotros, Padre. Gracias, Señor, por todas esas palabras, Señor, que nos dejas, Padre, para que nosotros sigamos aprendiendo, Señor, más de ti, para que nosotros, Señor, sigamos predicando tu palabra, Padre. Gracias, Señor, gracias. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más lejos que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más lejos que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es.
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos y me da muchísimo gusto también el poder compartir este tiempo con ustedes para que juntos podamos ver lo que Dios tiene para nosotros en la Escritura. Así que le damos gracias a Dios y pido que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, y que podamos considerar lo que Él tiene para nosotros, el mensaje que está en la palabra para cada uno de nosotros, y que nos sea de bendición. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente. Y bueno, el mensaje de hoy se llama ¿En dónde está mi corazón? Y la pregunta no es tanto porque no sepamos en dónde está nuestro corazón, el órgano físico que tenemos que bombea la sangre, sabemos que está en nuestro pecho, un poco hacia nuestro costado izquierdo, pero es más bien una pregunta situacional, un poquito parecida a la que el Señor le hizo a Adán cuando tomó del fruto que no debía tomar, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor lo busca en el jardín del Edén y le pregunta, ¿en dónde estás tú? Y esa pregunta no es porque Dios no supiera en dónde está, porque recuerden que tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. Simplemente es ¿en dónde estás tú? Es algo parecido al nombre de la conferencia o del mensaje de hoy. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde estás tú? Y bueno, quiero comentarles un poquito por qué le puse este nombre. Hace unos días atrás, leyendo la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, me encontré con un pasaje que muchos de nosotros hemos leído, creo que bastantes veces, pero el versículo que parecía que me pegó así en todo mi ser, como que me impresionó tanto que fue como un golpe de esos que les llaman, no recuerdo cómo fue, pero un golpe en la cabeza que me hizo estar meditando bastante tiempo en este versículo. Fue un solo versículo y se los quiero compartir. Es Mateo 6, versículo 21, dice, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Este versículo lo he leído, como les decía hace ratito, bastantes veces. Lo sabemos de memoria seguramente, muchos de ustedes lo saben de memoria, pero hasta hace unos días que lo leí me llamó mucho la atención, porque ¿en dónde está mi tesoro? Por eso preguntaba, ¿en dónde está mi corazón? Si yo les preguntara a ustedes en persona, ¿dónde está tu corazón? ¿O de quién es tu corazón? Seguramente que contestaríamos que es del Señor. Pero realmente le pertenece al Señor nuestro corazón. Y me llevó a preguntarme varias cosas, a hacer una meditación de este versículo, porque ¿dónde está mi tesoro? ¿En dónde está mi tesoro? Empecé a preguntarme, porque ahí es donde está mi corazón, ¿no? ¿Estoy realmente amando a Dios con todo mi corazón? Esa fue una de las preguntas que me hice, porque siempre he dicho que amo a Dios y que lo amo con todo mi corazón, pero realmente no sé, esto me llevó a cuestionarme en esto. ¿Estoy realmente amando a Dios con todo mi corazón? ¿Qué me motiva día a día? ¿Qué es la motivación de mi día a día? ¿Cuál es la motivación del día a día que yo tengo? Y les invito a preguntarse eso a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es aquello
que les mueve en su día a día. Para algunas personas puede ser el trabajo, para otras pueden ser las posesiones, la posición social, no sé, los bienes, los viajes. ¿Qué cosa es lo que nos mueve a nosotros día con día? Esa parte tenemos que cuestionarnos una y otra vez para que podamos realmente encontrar en dónde está nuestro corazón. Y déjenme decirles que por lo regular lo que nos mueve a los seres humanos es aquello que está en nuestro corazón, ¿sí? No hay nada que nos motive más que alcanzar lo que viene a nuestros anhelos, a nuestro corazón, de yo deseo esto, yo quiero esto, necesito aquello, y eso nos motiva. Y cuando tenemos allí puesto todo nuestro deseo, de verdad que no hay cosa que nos detenga. Entonces, pero los versículos anteriores al 21 que les acabo de leer, también me llamaron mucho la atención, porque dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Sí? Entonces, eso también me dejó así como que tienes toda la razón, Señor. Y bueno, estos versículos, como les decía, los hemos leído tantas veces, pero no sé ustedes, cuando menos yo no los había considerado nunca como un mandamiento de parte de Dios, sino más bien como algo pues que estaba allí y que el Señor nos hablaba de hacerlo, pero no lo había visto como una orden. Y es claro que dice: no se hagan tesoros en la tierra. O sea, es una indicación directa de parte de Dios a que no hagamos algo. Eso es una orden, eso es un mandamiento. Entonces, yo espero que ustedes sí lo hayan visto así y que los estén considerando, porque a mí hasta apenas me está llamando la atención esto. El Señor Jesús aquí es muy directo, nos muestra en dónde tenemos que concentrarnos, en dónde tenemos que hacer tesoros para que nuestro corazón no se distraiga de buscarlo a Él, ¿sí? Haciéndonos tesoros en la tierra cuando deberíamos estarlos haciendo en el cielo, como dice el versículo 20. ¿Sí? Tesoros que nos ayuden, no que nos distraigan. Y entonces yo vuelvo a esta reflexión. Después de todo esto que ya comentamos, ¿en dónde está mi corazón? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿en dónde está su corazón? ¿Está divagando igual que andaba el mío? ¿O ustedes sí están concentrados en hacer tesoros en el cielo? ¿Sí? Porque, como les decía hace rato, puedo decir mi corazón es de Dios, pero aunque diga mi corazón es de Dios, amo a Dios y yo decidí aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para pagar mis pecados, en fin, todo lo que ustedes hayan aprendido y recuerden, pero muchas veces hacemos nuestra voluntad cada día y vivimos la vida como nos parece mejor a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver un punto que dice: lo que está en nuestro corazón es lo que hace la diferencia y determina nuestra conducta. Entonces, si yo digo que mi corazón es de Dios, mi conducta debe estar regida por lo que Dios me dice. Entonces, sí tendría que meditar un poco más en esta parte, donde está su tesoro,
allí estará también su corazón. Y entonces empezar a ver cuál es mi tesoro y si lo que está dentro de mi corazón va a determinar mi conducta, pues tendría que irme cuestionando varias cosas que a veces hago y que obviamente no están dentro de lo que Dios nos muestra en la Biblia, ¿no? Y bueno, pensando en todo esto, yo busqué algunos ejemplos que me ayudaran un poquito más a entender esto, y el Señor me traía a la mente la vida de David el rey. David desde joven siempre estuvo buscando a Dios y aún con las ovejas cuando era el pastorcillo joven, aún allí consideraba a Dios. Y entonces, de tal manera que aún cuando llegó a ser rey, el Señor lo consideraba como un hombre conforme a su corazón, o sea, conforme al corazón de Dios. Y esto lo dijo primero en el libro de Samuel, si quieren buscarlo, el primer libro de Samuel, versículo 13, capítulo 13, versículo 14. Y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Estas son palabras de Samuel hablándole a Saúl después de que no hizo lo que el Señor le había mandado. Entonces le dice Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Esto es lo que Samuel le dice a Saúl. Y también se menciona algo muy semejante en el libro de los Hechos, también en el capítulo 13, pero en el versículo 22. Aquí se está hablando de David. Pablo y Bernabé están en un viaje misionero y entonces están hablando, Pablo está hablando y empieza a relatarles lo que están haciendo ellos, cómo fue que el Señor llevó a su pueblo, en fin, cómo el pueblo fue pidiendo rey, etcétera, etcétera. Y en el versículo 22 habla de David de esta manera. Quitado está hablando también de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y algo que me llamó la atención de esto es que el Señor define o califica o le da un adjetivo a David de ser conforme a su corazón. Sin embargo, esto no quiere decir que David fue perfecto, o que no se equivocó, o que no tuvo incluso pecado, porque ciertamente David cometió pecados. David se equivocó y no una sola vez, sino varias veces. El principal pecado que David cometió fue haber codiciado a la mujer de Urías y haber tenido relaciones con ella, y después se embarazó, y cuando ya se dieron cuenta ambos que estaba embarazada, lo que hizo fue dar la orden de que su esposo Urías llegara a su casa y tuviera también relaciones con ella, y de esa manera cubrir un poco las apariencias del embarazo. Pero Urías de una manera categórica le dice a David, los hombres de mi señor están en peligro de muerte y yo no voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer, ten por seguro que no, y jamás va a visitar a su esposa. Y de tal manera que el mismo David lo usa como mensajero para llevarle la orden a Joab de que lo ponga
en el frente de la batalla donde hay más peligro, buscando que alguien lo matara, y así fue. Entonces ese fue un pecado que David tuvo, que marcó mucho su vida, de tal manera que el hijo murió porque el Señor no le permitió que viviera. Pudo nacer, pero el Señor no le permitió a ese hijo vivir. Y en todo ese comportamiento que tuvo David, supo reconocer su error, supo reconocer su pecado, se arrepintió, pidió perdón a Dios. Después, cuando el niño enferma, él empieza a hacer ayuno y a orar para ver si Dios se compadecía y podía vivir el niño. Al final, cuando muere, igual de una manera sorprendente, se levanta, se asea, pide alimento, y todos se quedaron preguntándose qué comportamiento es este, por qué cuando el niño estaba enfermo no querías comer y ahora te bañas, te lavas y quieres comida. Y la respuesta fue: porque yo trataba de que el Señor librar al pequeño, pero ya ahora ya no tiene caso que yo siga ayunando, ya no tiene caso que yo siga buscando el favor de Dios, porque Dios ya decidió. Entonces, el corazón de David siempre estuvo de acuerdo a lo que Dios quería. Y cuando quiso hacerle el templo para poner ahí el arca del Señor, el Señor le dijo: tú no puedes hacerlo porque tus manos están llenas de sangre por las veces que había combatido, por las veces que había ido a la guerra. Entonces, pero el Señor le permite saber que su hijo Salomón iba a poder levantar ese templo. Y me encanta la reacción de David, porque cualquiera de nosotros pudo haber pensado: bueno, si no me toca a mí hacer las cosas, bueno, ya que mi hijo se encargue más adelante de hacer lo que yo quería. Y puede uno quedarse así, pero el corazón de David no se quedó así. Aunque el Señor le dijo: tú no lo vas a edificar, él no se detuvo, empezó a preparar oro, plata y bronce, maderas y todo lo que podía para ir haciendo como una especie de depósito y almacenarlo para el tiempo en que su hijo lo requiriera y pudiera levantar el templo para el Señor. Entonces, eso me habla del corazón generoso, del corazón que quiere agradar a Dios, del corazón que quiere estar cercano al Señor. Entonces, por eso de David se puede decir: fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, hay otras enseñanzas en la palabra también, en donde el Señor nos muestra cómo podemos mostrarnos prudentes o insensatos. Una de ellas es la parábola de los 2 cimientos. La mayoría también la ha leído, y si no, la puede encontrar en el libro de Mateo también. Esta parábola habla de 2 hombres que quisieron construir su casa. Uno de ellos puso buenos cimientos, y el Señor dice que aquel que puso buenos cimientos para levantar su casa lo considera un hombre prudente. Pero aquel que edificó sobre la arena, el Señor lo define como un hombre insensato, porque no proveyó lo necesario para que su casa resistiera, para que su casa se mantuviera en pie. Y esto nos habla de dónde está también el corazón de las personas, o nuestro corazón. Puede ser prudente y estamos edificando sobre la roca, que nosotros sabemos que la roca es Cristo, o puede ser que nuestro corazón sea insensato y que pues vayamos ahí como bien nos va llevando el día a día, y pues a veces buscando a Dios o a veces no. Y saben, algo que Dios me hacía ver
con todo esto de las preguntas y de que si mi corazón está con Él, me llevó hasta ver, ¿realmente me amas o simplemente tienes una relación religiosa conmigo? Donde sabemos que hay que leer, donde sabemos que hay que orar, donde sabemos que nos reunimos, donde sabemos que alabamos, pero nuestro corazón sigue haciendo su voluntad. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos? Sobre todo ahora que no tenemos un lugar para congregarnos todos y que tenemos que hacerlo en nuestra propia casa y que tenemos que buscar a Dios cada uno de nosotros porque desea hacerlo, porque anhela hacerlo, porque no puede vivir sin buscar a Dios, o simplemente como una mera costumbre. ¿Saben? Con todo esto, el Señor también me estuvo inquietando en algunas partes de las cartas de Pablo. Las primeras iglesias empezaron en los hogares de los cristianos, ¿sí? Y si ustedes se dan una vuelta por las cartas de Pablo, van a ver que él, cuando las manda y en los saludos finales, habla de saluda a fulanito y a la iglesia que está en su casa, saluda a sultanito y la iglesia que está en su casa. Así es como empezó todo, y ahora el Señor nos está trayendo nuevamente a nuestras casas, a nuestros hogares, para que allí en cada uno de ellos se levante su iglesia, pero su iglesia comprometida, su iglesia con el corazón dispuesto para el Señor. Ahora, también hay otra parte que podemos encontrar que nos hace muy bien ver en dónde está nuestro corazón. Y esta está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en los versículos del 13 al 21. De hecho, tiene como un título El rico insensato, ¿sí? Y les voy a leer la parte que inicia. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto me recuerda mucho a lo que veíamos en Mateo 6, en el versículo 19, donde dice: no se hagan tesoros en la tierra. ¿Sí? Los tesoros en la tierra pueden ser mi casa, mi carro, mi ropa, ¿sí? Mi trabajo. ¿Cuántas veces las personas empiezan en un trabajo como un medio de sustento y después acaba haciendo su vida completamente y los absorbe de tal manera que es su vida? Entonces, aquí el versículo 15 dice: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Ahora, con esto no quiero decir que no necesitemos un trabajo o que no necesitemos adquirir ciertas cosas. Sí, como un trabajo es un medio de sustento y con ese sustento podemos conseguir lo que necesitamos: alimento, vestido, algunos enseres, en fin. Pero es muy diferente que eso sea algo que se va haciendo porque es necesario, a que se vuelva nuestra prioridad y nuestro tesoro. Conozco personas que únicamente se la viven así. ¿Y ahora a dónde vamos a viajar? ¿Y ahora qué vamos a comprar? ¿Y ahora qué nuevas modas vienen? Y sacamos lo que ya tenemos en el closet para volver a meter la ropa que ahorita está de moda, en fin. Y entonces son como estas personas que aquí describe el Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ellos no se han dado cuenta. Y sí los conozco, no quiero decir nombres, pero
Estoy orando por sus vidas para que la luz del Evangelio les resplandezca y puedan volverse al Señor realmente de todo su corazón. Porque aunque conocen a Dios, aunque aman a Dios, su vida gira en torno a todo lo que hay en el mundo, a todo lo material, haciéndose tesoros en este mundo. Entonces, más adelante dice el versículo 16, también les refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y vamos a ver cómo cierra este versículo que viene. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Otra vuelta el Señor nos vuelve a mencionar los tesoros que a veces anhelamos y no sé si ustedes, pero en algunas ocasiones hace tiempo yo pensaba, ¿y si me saco la lotería? ¿Qué haría yo con eso? Con el premio gordo. Gracias le doy a Dios porque aún estos tiempos de estar aquí en casa por la pandemia nos han llevado a reflexionar lo que realmente importa, ¿sí? ¿Qué importa? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué importa? Que nuestra familia esté en unidad, que las bendiciones de Dios podamos verlas en nuestra familia y en aquellos a quienes nos rodean, que podamos llevar las buenas noticias. Eso es lo que importa, que la gente que está sufriendo tenga una esperanza a la cual agarrarse y que aquellos que han tenido que morir, pues que tengan un lugar a donde ir a reposar, un lugar de vida eterna. Eso es lo que realmente importa. Y bueno, ya que estábamos hablando de Pablo, me gustaría tocar un poco de su vida. Pablo el apóstol, lo recordamos porque antes de ser Pablo, perdón, era Saulo, y como Saulo, su celo por Dios y por su religión le llevó a perseguir a los primeros cristianos y aún hasta consentir en su muerte, como él mismo lo relata. Entonces, tuvo que pasar por ese encuentro con Jesús en donde perdió la vista, en donde escuchó la voz del Señor y para que eso cambiara todo su corazón y lo enfocara en lo que realmente debía enfocarlo. Y ese mismo celo que él tenía antes de forma religiosa, después fue el mismo celo por el Señor, pero porque todos fueran alcanzados con el Evangelio. De hecho, él se dedicó a hacer viajes misioneros por toda Asia y levantó iglesias y después las estuvo pues pastoreando, a veces en presencia, a veces a través de cartas, y esas cartas son las que están aquí en la Biblia, que nos han dejado una enseñanza increíble, que nos han dejado una enseñanza preciosa de lo que es una relación con Dios que transforme nuestro corazón y que además nos lleve a hacer su voluntad completamente. Pablo fue un hombre así. Él dedicó su vida a extender el reino de Dios, el Evangelio
fue llevado por donde quiera que él viajó, y a pesar de todo lo que él vivió, a pesar de las veces en que fue perseguido él mismo, él siguió adelante, nada lo detuvo, estuvo en prisión muchas veces, le dieron latigazos pues bastantes. De hecho, me gustaría que me acompañaran a leer Segunda de Corintios, donde ahí narra un poquito de lo que él vivió. Segunda de Corintios 11, del versículo 23 al 33, dice: son ministros de Cristo. Esto Pablo lo envió en una carta a los Corintios, en la segunda carta que mandó a los Corintios, y está hablándoles de esta manera: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo este relato de los peligros, de lo que Pablo vivió, pudo pasarlo por ese celo y por ese deseo de obedecer a Dios, porque su corazón realmente estaba en Dios. Allí estaba su tesoro y allí estaba su corazón. Entonces, su tesoro es en Dios. Y como su tesoro estaba en Dios, él pudo escribir lo que encontramos en Filipenses. Si me acompañan, vamos a leer Filipenses 1, del 12 al 21, que dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo esto que leíamos hace un momento, él dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Él jamás pidió al Señor en oración que lo librara de todo esto. Solamente hay una referencia donde dice que le pedía que le quitara el aguijón en la carne 3 veces, y las 3 veces el Señor le contestó: bástate mi gracia. Y él se usó de esa gracia del Señor. Entonces, de tal manera que dice aquí que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué palabras tan impresionantes y que nosotros a veces las leemos y hasta las usamos así como pues no sé, como un recordatorio o muy trivialmente o muy ligeramente y no logramos imaginarnos lo que era vivir en esas prisiones tan oscuras, en donde no había luz de día, luz del sol, en donde había humedad, en donde había cosas sucias, en donde seguramente sus desechos orgánicos estaban por allí y no me imagino el olor y no me imagino cómo estaban y todo esto, él dice que ha redundado en beneficio del Evangelio. Cuando a nosotros nos duele una uña, ya estamos, Señor, ayúdame, sáname y todo esto. Y a veces hasta somos insolentes con el Señor. ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué me tiene que estar pasando esta situación? ¿Y por qué yo tengo que sufrir esto? Y esto me trae en este momento a la mente a nuestro querido Job, que Dios también lo tenía en un alto concepto y dice allí el libro de Job, y en todo esto no pecó Dios, no pecó Job contra Dios. Perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía. Lo único que debió haber perdido y el Señor se lo dejó para que fuera la cereza del pastel fue la esposa. Cuando le dice, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué mujer, de verdad. Le pido al Señor que me libre de ser así. Pero fue para que, aún con eso, Job pudiera contestarle, ¿acaso recibiremos de Dios todos los bienes y no recibiremos males? Entonces, es también una persona que tenía bien seguro su tesoro y al final el Señor le restituye absolutamente todo lo que perdió. Entonces, pero hablando nuevamente de Pablo, estamos aquí, nos quedamos en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Su mirada siempre está en el beneficio de la obra de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o sea que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para ustedes de salvación y esto de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Pablo pudo escribir y vivió, y siempre lo hizo porque su tesoro estaba en Dios. Y vamos más adelante en el capítulo 3, dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí vuelve otra vuelta a decir de su persona: aunque yo tengo de qué gloriarme, no lo hago. Y va relatando lo que él era como fariseo. Pero más adelante en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo también fue sacrificado. Él no murió de muerte natural, él fue decapitado. Después de estar en prisión, su sentencia fue morir decapitado. Entonces, pudo sufrir todos estos padecimientos porque tenía cierto cuál era su tesoro. Su tesoro era el Señor, servirle, extender su reino y trabajar hasta el último instante de su vida en la extensión del reino de Dios en este mundo. Vamos a ir concluyendo. Es importante revalorar lo que hacemos. Estoy buscando la comunión con Dios y la extensión de su reino, o estoy buscando mi voluntad y vivir como yo quiero. Sin percatarme, el mundo me está atrayendo, me está fascinando, o estoy estacionada en actividades religiosas únicamente y mi corazón está lejos de Dios. Porque bien podemos acostumbrarnos a lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que ver las transmisiones, tenemos. Pero a veces, queriendo hacer la obra, olvidamos al Señor de la obra. Entonces es importante que nos percatemos si realmente estamos buscando hacer tesoros en el cielo o si nos estamos dejando llevar por lo que el mundo nos está marcando. El mundo siempre va a marcar el paso y a veces nos jala mucho a hacer lo que es tesoros aquí en la tierra, como leíamos hace un momento. Tengamos en cuenta que el reino de Dios viene por la transformación de nuestro corazón, de nuestro interior, y esa transformación es lo que va a determinar nuestra conducta. Si no, pues seguimos nada más en una bonita religión. Entonces, mientras yo le dé oportunidad a Dios de seguir transformando mi corazón, tengo la oportunidad de hacer lo que es la voluntad de Él para mi vida. De otra manera, simple y sencillamente, les repito, estamos estancados en una bonita religión. Y bueno, esta transformación únicamente la vamos a lograr teniendo una mayor comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dio a Pablo en todo momento. El Espíritu Santo es el que le decía:
ve para acá o ve para allá, y es la misma manera en la que Dios puede seguirnos guiando a nosotros, pero tenemos que darle oído a lo que Él nos esté hablando, a lo que Él nos esté indicando. Y bueno, ya terminamos, pero no quisiera cerrar esta transmisión sin antes invitar a aquellas personas que por primera vez escuchan un mensaje de este tipo a que pongan su vida en manos de Dios, a que le den la oportunidad de que Él los guíe, de que Él les dé la vida abundante que dice el Evangelio de San Juan. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es únicamente de los bienes que poseemos, sino de una vida al lado de Dios para que podamos realmente disfrutar del Dios que tenemos. Así que le invito a poner su vida en manos de Dios a través de una oración que podemos hacer muy sencillamente. Yo digo las palabras, pero ustedes las repiten con todo su ser y con todo su entendimiento. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tengo de considerarte a ti en mi vida. Te pido perdón por los pecados que he cometido y por haber vivido alejado de ti. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que lo hiciste para pagar esos pecados que había en mí. Gracias, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, y te agradezco que puedas estar a mi lado de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Así sencillamente, con estas palabras, el Señor le escucha y el Señor le da la oportunidad de acercarse a Él y de empezar a caminar por donde es el mejor camino, al lado de Dios. Y para todos aquellos que ya tenemos un tiempo al lado de Dios, conociéndole, buscándole y tratando de hacer su voluntad, creo que es bueno que consideremos todo lo que hoy hemos entendido o todo lo que hoy hemos leído, y a lo mejor seguirlo leyendo hasta que lo entendamos para nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios y a orar para que Él nos ayude a seguir centrando nuestro corazón en lo que realmente es importante. Padre amado, te damos gracias por el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, por lo que hoy nos has permitido considerar. Te agradezco que en ningún momento has dejado de guiarnos. Te agradezco que tu Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro interior para transformarlo, para transformar nuestro corazón y para que eso a su vez cambie nuestra conducta. Gracias, Señor, porque tú vas a completar en nosotros la obra que ya iniciaste en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos por este tiempo que podemos considerar para escucharte. Háblanos cada día. Sigue, Señor, mostrándonos lo que necesitamos transformar en nosotros, y ayúdanos para no dejarlo caer en saco roto. Gracias, Señor, por la vida de las personas que te aman. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido que tu paz sea con ellos en esta noche y cada día de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y que les llene de paz, y esperamos verlos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Buenas noches.